Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a este su podcast que es NBS Business and Management. Para mí de verdad, como siempre, es un gustazo poder compartir con ustedes, poder compartir con los expertos, porque al final de cuentas eso es lo que más nos atrae de este podcast, que es puramente educativo y desde luego de aprendizaje. Así es que dentro de esos profesionales que tenemos hoy, tenemos al mejor de mejores, y ese es el doctor Emilio Turcios. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor Gómez, qué gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos por iniciar y a presentar lo que vamos a hablar sobre. Pues lo que vamos a hablar, pero bueno, vamos a hablar hoy de dirección e innovación de proyectos, y esto es básicamente que pertenece a la certificación internacional de administración de proyectos, pero específicamente vamos a hablar de un tema que trae dos verbos rectores bien importantes. Uno es innovación y la otra es dirección e innovación de proyectos. Dos verbos rectores, dirección e innovación. ¿Cuál va primero en este caso, doctor? ¿Cómo podríamos distribuir la palabra distribución e innovación de proyectos? La dirección o la innovación, pues lógicamente podemos verlo desde el inicio, pues como decía el dicho, el huevo o la gallina, ¿no? Pues sí, un proyecto nace de un emprendimiento y del proceso de la innovación que se pueda dar dentro de ello cuando ya existe también. Entonces, la dirección es la parte inicial. Si lo vemos, es la parte inicial, porque yo puedo emprender y posteriormente hacer que ¿Qué podríamos ir un poquito a...? Pues ya son cosas viejitas, ¿verdad? Pero igual son funcionables. Que podríamos ir al famoso 5 pasos del proceso administrativo, ¿verdad? Dirección, integración, dirección, control, etcétera, etcétera. Que es lo que de alguna manera tendríamos que estarlo moviendo. Correcto. Sin embargo, la parte direccional del proyecto, como se lleva, pues no solamente como organización, sino por un proyecto que se está desarrollando dentro de las organizaciones o dentro de las empresas, buscando ese enfoque específico del desarrollo hacia el cumplimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues inicialmente se planea, pues si se piensa qué es lo que se lleva y se planea cómo hacerlo, y después se crean las estrategias para buscar el objetivo. A través de la planeación buscamos el objetivo que queremos trazar, y durante esa trazabilidad encontramos si va a ser viable o no va a ser viable el proyecto que queremos dirigir. Pero de la misma forma, cuando ya hay proyectos que están desarrollados y que están en el mercado, o que simplemente puede ser producto o servicio, pues cómo vamos a generar procesos de innovación. Hoy por hoy, con los cambios que venimos teniendo desde hace 3 años post pandemia para la fecha, creo que todas las organizaciones están en proceso constante de innovación. Y son, como bien lo dice, son una locura. Pues de la noche a la mañana cambió la estructura organizacional, cambió la estructura de los proyectos, tuvieron que dinamizarlos, activarlos, buscar nuevos elementos, posiblemente al inicio con prueba y error, y hoy por hoy yo creo que ya se están especializando más en cada área según el ente profesional que lo esté dirigiendo. Y lo que pasa es que ahora el ser humano está siendo sustituido por sistemas inteligentes, computación, etcétera, etcétera. Pero para no alargarnos tanto en el tema, porque es demasiado grande este tema, yo te diría, tal como lo decía Fayol, ¿verdad? Que el proceso administrativo se divide en dos. Uno es intangible y el otro es tangible, ¿verdad? Que uno es la planificación, organización, integración. Esas son intangibles. Claro. Y las otras, las que son tangibles, es la dirección, el control y todo ese tipo de cosas, ya donde se está llevando a cabo cada una de las cosas. Y aquí lo que yo veo en tu curso es que se divide en las dos partes: dirección e innovación. La innovación, en algún momento, cuando surge la idea, cuando nace la idea, es algo intangible. La dirección es como que materializar la idea para ya implementarla dentro de la empresa. Es donde yo es duda mía, pues, o sea, la podríamos aclarar en algún tema, porque, por ejemplo, yo te digo, dirección e innovación. La innovación yo la veo como una idea. Bueno, yo tengo la idea de innovar, por ejemplo, un televisor.
compremos Pero si el mejor ejemplo lo tenemos aquí en casa. Ok, por favor. Es decir, previo a los años de pandemia, cuando se innovó en el proceso, pues no se innovó, sino se comenzó a crear una plataforma para poder asistir a cada uno de los estudiantes que contiene NBS, en poderle darle las herramientas de una forma más dinámica, a donde tuvieran acceso a bajar los recursos y a generar sus actividades. Y posteriormente a pandemia, después de que estamos acostumbrados a impartir las clases solamente en aulas, Presenciales. vamos a la virtualidad, pues y eso nos forzó a buscar cuál era el mejor elemento A innovar. a innovar. O sea, como lo decía en la previa parte, es que se estaba creando, sin embargo, con evolución llegamos. Y con ese proceso de innovación que se estaba dando, porque estaban buscando viabilidad de darle un servicio adicional o generar una ventaja versus la competencia, por decirlo así, pero se estaba creando y en el proceso ya iba un paso adelante. Pero cae esa situación que fue de un día a la noche, y al día siguiente tenemos que seguir en el cumplimiento de lo que hemos ofrecido y cuál sea nuestro compromiso con aquella persona que firmó un contrato con National Business School para poder educarse. Y entonces, ok, abramos cuál es la plataforma. Me recuerdo que las clases que se dieron en el inicio se daban con un Zoom que no era de pago y que había limitaciones de personas. No nos pongas en evidencia. No. Es que se estaba probando cuál era la mejor plataforma. Si era Zoom o Meet, Google. Y hoy por hoy ya se usan los mejores elementos y cada día nacen los mejores. Porque sí es cierto. Y pueden tener mayores accesos. Inclusive a nosotros como los docentes, ¿cuánto nos costaba el poder usar las aplicaciones? Inclusive las aplicaciones tienen N cantidad de recursos que no los manejamos todos, porque usamos lo que nos funciona en el momento, pero si queremos tenemos que buscar la asistencia del experto en el área. Pues de esa misma forma es como yo lo veo, que el proceso de la innovación se vuelve administrado. Y es a donde viene la dirección a controlar ese efecto del intangible que lo vuelve tangible. Y es ahí donde bien lo decías, porque en todos los proyectos se va dando de la misma forma. Pues sí, esto lo vemos en las empresas de la industria farmacéutica, les pasó exactamente lo mismo. Después de hacer una visita presencial ante el médico, llegar a buscarlo, a seguirlo, de qué forma la persona que es el objetivo, que es el médico, para que genere la prescripción, a tratar de virtualizarlo. Y mucho de esta, por lo menos en nuestra región de Centroamérica, de esos grandes médicos que son buscados por las grandes casas farmacéuticas en su momento, son personas de mucha edad que la tecnología no va con ellos porque son fuera de su temporada. Sin embargo, hasta llevarlos a una llamada virtual, a que puedan atender una agenda o a traer una agenda y poder generar esa atención al visitador en el tiempo, y que esta persona pueda también innovar a cómo poder generar la información y que la preste y que la reciba el médico y que pueda llegar al proceso de prescripción. Pero múltiples cosas que pasan en las organizaciones, las estrategias mercadológicas. Previo a pandemia, por lo menos en esta nación, nuestras ciudades estaban llenas de gigantografía, múltiples medios de publicidad. Posteriormente a pandemia o dentro de pandemia se llenaron las redes sociales y todos los recursos digitales de publicidad. Hoy por hoy no. Comenzaron a batallar muy escasamente, ya no es la misma carga publicitaria que se encuentra dentro de las vías. Pues sí, todas las organizaciones van buscando y están generando procesos de innovación. Y si nos vamos a producto, abismal, totalmente. Y como bien lo decías, la idea construirla y volverla en procesos tangibles a valor direccional. ¿Cómo lo vamos a certificar? Cuando hablamos de que posterior a los 2000, en el proceso de la globalización, llegan las certificaciones de calidad. Y la calidad llega a un proceso de mesuración estable, en el cual se debe cumplir para llevar a ese proceso transfronterizado. Y cómo lo genera basado en un criterio subjetivo de la persona cuando recibe productos y dice si es bueno o no es bueno. Para ti puede ser un producto excelente y para mí puede ser más o menos regular. Depende de tu necesidad. Dependiendo de lo que cumple. Fíjate que te voy a cambiar rotundamente el tema que estamos hablando, y es que
cuando estabas hablando, en lo que vas platicando, yo voy pensando en muchas dudas que me imagino que nuestros compañeros que están viendo este podcast también les han de haber salido muchísimas dudas, pero yo creo que les voy a dar una pregunta que vale oro. Y lo que pasa es que cuando hablamos de dirección e innovación de proyectos, estamos dentro de una certificación de administración de proyectos. Correcto. La dirección e innovación de proyectos va relacionada o está incluida en alguna sección o capítulo del PMBOK. Sí, es parte de. Es Sí, parte está en el PMBOK. está dentro del PMBOK. Sí, acuérdate que dentro de las certificaciones de PMBOK son las que te preparan y te van generando dentro de las fases del aprendizaje para poder llegar a ser certificado cuando buscas los capítulos del PMI a que te vuelvan Project Manager. Y lo que te está diciendo es que si en el proceso posterior a la dirección del proyecto, y esto lo combinas de cómo vas a administrar el proceso de innovación dentro de los proyectos, es exactamente lo mismo. O sea, los proyectos no son porque hoy nacen, sino hay proyectos que ya están establecidos y tienen una temporalidad de tiempo. Y puede ser que el día de mañana sea contratado alguno de las personas que corresponde con nosotros dentro de las aulas, que sean para poder llevar y dar continuidad a ese proyecto. Entonces debe conocer, porque casualmente yo tengo mis ideas y dejamos ser al resto de las personas para poder crear, y basados en temporización de cuánto podemos avanzar en el tiempo. O sea, regresemos al mismo tiempo. O sea, a los años, pues, ¿y qué pasó hace 3 años? Te pararon y te hicieron continuar, técnicamente de un empujón. Fíjate que a mí yo hacía el comentario con una persona y me daba cuenta yo cómo, previo a la pandemia, me recuerdo años atrás, viene un corredor de seguros y me dice, mira, fíjate que este seguro te va a cubrir en contra de pandemias. Entonces uno decía, ¿cuándo va a pasar una pandemia? ¿O cuándo va a pasar una guerra mundial o algo por el estilo? Sin embargo, vivimos lo de la pandemia, pues, o sea, nadie se esperaba una pandemia. Tenían más de 100 años en el mundo de no vivirla, ¿verdad? Y ahora que nos tocó, después de la pandemia, los servicios de salud, ya toda la población del mundo, si no es que la mayoría de la población del mundo, está ya pensando en su salud, el cómo se va a proteger, el cómo va a estar establecido su cuerpo o defendido su cuerpo ante una situación viral o de enfermedad, ¿verdad? Porque podemos pensar que la siguiente pandemia fuese igual que la que vivimos hace 3 años, pero no necesariamente, puede ser otro tipo de pandemia que desconocemos. Sí, pero cuál va a ser el origen y la funcionalidad. Exacto, Lo que pasa es que yo personalmente veo que el año de la pandemia fue como un punto de partida. Sí, hizo obligatoriamente a cada una de las empresas y a cada uno de aquellos empresarios y aquellos dueños de negocio transnacionales a generar un proceso de innovación rápido, dinámico, en velocidades. Nos obligó a todos. Dinámico y muy rápido. Pues eso es como decía, de la noche a la mañana tenías que tener algo que pudiera darte la vía de continuar, pues echarle gasolina al tanque, porque no había otra opción. Y nació mucho el emprendimiento, etcétera. Hoy me tocó a mí. Sí, hoy por hoy, pues el emprendimiento es parte de las vías que van a hacer las nuevas organizaciones o las nuevas empresas cuando ya comienzan a desarrollarse, porque casualmente es el tema que viene, que posteriormente el emprendimiento se vuelve una pequeña empresa y después vienen grandes organizaciones. Pero a través de ello, todo lo que podemos ver dentro de los proyectos, a través de los procesos de innovación y cómo lo relacionamos con las personas cuando estas personas comienzan a ser escuchadas dentro de las organizaciones mismas por las nuevas tendencias que existen. Pues, tecnológicas, de gestión, de logística, procesos de compra, monetización que hay y existe dentro de las personas, donde ven que hoy por hoy el papel moneda cada día es menos utilizar, es más por vías electrónicas o virtuales, y dentro de las organizaciones cómo se van dirigiendo esto para ganarles tiempo. Por si tomabas un tema
Tú hace unos momentos que decías, nadie esperaba una pandemia, cuando había habido o existía la última 100 años o 100 y pico de años atrás. Es decir, dentro de los proyectos, dentro de los presupuestos no estaba, no había un recurso en específico en la generalidad o en la mayoría de las empresas que estaban esperando que llegara a suceder. Sin embargo, sucedió y nos tocó innovar. Y nos va a tocar generar procesos de innovación dentro de ellos. El tema, yo creo que con esto vamos a cerrar, es mi última pregunta, sería ¿cómo podemos saber nosotros en qué momento innovar? ¿Cómo podemos nosotros detectar, por ejemplo, mi empresa, este es el momento en que mi empresa tiene que innovar para poder crecer? Solo con el cambio de estructura mercadológica. Es decir, el segmento de mercado ya cambió. Y ya viene en el proceso, hoy 60%, el año 2025 80%, generacionalmente ya va a ser variable. Ahí sí, deberíamos, yo creo que el objetivo para saber en qué momento innovar es conociendo bien nuestro mercado. Correcto. Conociendo, total. Como bien lo decís, las nuevas generaciones tienen diferentes hábitos, diferentes tipos de consumos. No quiere decir que no dejen de consumir, yo creo que son más consumistas que nosotros, pero definitivamente es una que debemos de ir estudiando muy bien, porque va a haber un momento en que esta nueva generación, nueva generación decimos todo el tiempo, sin embargo ya también ya son parte de nosotros, de nuestra época, ya se avejentaron estos de los años 2000, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, pero el tema es saber en qué momento, porque va a llegar un momento en que ellos se van a quedar y nosotros vamos a desaparecer. O sea, que están bien cerca, ellos estarán a 5 o 10 años. Sí, aproximadamente. Verá, porque por ejemplo, sí, yo te diría, ya empezaron, pero yo creo que unos 5 o 10 años y ellos van a ser el gran total del consumismo a nivel mundial. Los que nacen del 2K para arriba, ¿verdad? Así es. Entonces es bien importante conocer nuestro mercado, el tener control, para lo cual es muy importante el análisis de datos, análisis de mercado y todo este tipo de cosas que definitivamente es donde la vas a encontrar. Nada más y nada menos que en NBS. Correcto. Doctor, muchas gracias por la clase, excelente tema y no nos podemos perder este curso, va a estar buenísimo porque es definitivamente uno de los cursos de mayor búsqueda a nivel mundial, no digámoslo así nacional. Dirección e innovación en proyectos. Los esperamos verlos ahí. Recuerden una cosa, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.